Pensaron que la humanidad estaba rota, que nos arrodillaríamos después de que el imperio ejecutara a nuestras últimas 3 generales en una transmisión en vivo, desnudas, atadas y abatidas a tiros como animales. Pero lo que no sabían era que a la Tierra le quedaba una última pesadilla. Ella no llevaba medallas. No le importaban las reglas. Ni siquiera figuraba en los registros. La llamaban la Baba Yaga, un fantasma, un mito, una maldición susurrada en las salas de guerra. Y cuando la sangre tocó el suelo, ella regresó. No por justicia, por venganza. La transmisión irrumpió en cada pantalla de los sistemas aliados. Incluso en la Tierra, donde las señales del imperio estaban prohibidas, se abrió paso a través de canales clandestinos y transmisiones del mercado negro. La gente observaba en silencio. Sin palabras, sin gritos, sin ira al principio, solo conmoción. Conmoción por lo que estaban viendo. 3 mujeres atadas con cadenas, despojadas de su rango y dignidad, estaban de pie en una plataforma de acero, rodeadas de guardias del imperio. Detrás de ellas, los estandartes negros y rojos del orden galáctico ondeaban como las alas de un buitre. La general Lyra Mendes, la almirante Karin Holt, la comandante Nari Ekon, las últimas mujeres de alto rango en el destrozado mando militar de la Tierra, ejecutadas frente a miles de millones. El imperio afirmó que era justicia, afirmó que eran terroristas por resistirse a la anexión galáctica, afirmó que sus muertes eran necesarias para preservar la paz galáctica. Lo que en realidad hicieron fue prender la mecha. Allá en las profundas sombras de una tierra moribunda, bajo las ruinas de una ciudad que nadie se atrevía a recordar, una vieja señal brilló por primera vez en más de una década. Un código enterrado en sistemas que se suponía que estarían desconectados para siempre. No se enrutó a través de satélites. No era necesario. En el momento en que pulsó, la alcanzó. Estaba soldando una vieja armadura en un astillero oxidado cuando llegó el sonido. No era un mensaje normal, solo un tono. Bajo, frío, uno que no había oído en 10 años. Se quedó helada, sus guantes sisearon al caer al suelo. El polvo se movió bajo sus botas. Lentamente, caminó hacia el panel y retiró la tela raída que cubría la consola. La pantalla parpadeó y luego se iluminó con una sola palabra en rojo. Rito. Eso era todo lo que necesitaba ver. Nadie conocía su verdadero nombre. Los archivos fueron quemados, y los pocos que alguna vez lo usaron estaban todos enterrados. Había usado muchos nombres en los viejos tiempos. Algunos la llamaban el fantasma, otros usaban bruja. Pero al otro lado de las líneas enemigas, se la susurraba como una leyenda singular, la Baba Yaga. Nunca fue parte de la cadena de mando oficial. No llevaba insignias ni saludaba banderas. Existía fuera de la ley, una salvaguarda para los problemas más sucios de la Tierra, un mito al que solo llamaban cuando estaban lo suficientemente desesperados como para sacrificar su alma por la supervivencia. Y ahora alguien se había atrevido a activar el rito. Abrió la caja de armas debajo de su litera, cubierta de mugre y silencio. Las cuchillas de pulso gemelas que una vez usó en la batalla de Drosser. El rifle serográfico construido con manos humanas y rencor. Su armadura, vieja, abollada, pero viva de formas que la tecnología más nueva nunca lo estuvo. Pieza por pieza, se equipó. A lo lejos, a través de las brillantes colonias del imperio y los pulidos tronos, la gente celebraba la muerte de las generales. Brindaban con vino sobre cuerpos que aún sangraban. Creían que la tierra estaba acabada, que habíamos perdido nuestra última capacidad de lucha. Pero olvidaron la única cosa que hacía peligrosos a los humanos. Recordamos. Recordamos a cada amigo que enterramos, a cada hermano que dejamos atrás. Cada mentira envuelta en diplomacia. Cada tratado firmado con un cuchillo a la espalda. Y cuando recordamos, venimos. La Baba Yaga no habló. No envió amenazas ni promesas. Simplemente se movió. Su nave, una pieza remendada de antigua tecnología terrestre, se encendió con un gruñido bajo, como un depredador despertando de su letargo. Quemó la mitad del cielo al salir de órbita. Su destino no era militar. No era una fortaleza. Era personal. La ejecución había tenido lugar en la estación Arctis 9,
Una fortaleza flotante en las profundidades del espacio controlado por el Imperio, vigilada, intocable, un faro del dominio del Imperio. Hacia allí se dirigía. Y no iba allí por diplomacia. Iba a por sangre. El viaje a Arctis 9 no fue rápido. La Baba Yaga no tenía los últimos motores de curvatura ni sistemas de navegación controlados por nanitos. Su nave era una antigüedad para los estándares galácticos, mantenida unida por acero, fuerza de voluntad y rencor. Pero lo que le faltaba en brillo, lo compensaba en silencio. Sin charla de IA, sin rastros de energía detectables por el Imperio, solo ella, el zumbido de un viejo núcleo de reactor y el frío vacío del espacio. Sus manos agarraban los controles como si estuviera estrangulando algo invisible. De vez en cuando, la consola parpadeaba con comunicaciones entrantes. Patrullas del Imperio, tráfico civil, controles fronterizos. Los ignoraba, los bloqueaba. No necesitaba ruido. Necesitaba concentración. La rabia ya hervía bajo la superficie. Controlada, medida, apuntada. Arctis 9 no era solo una fortaleza. Era un mensaje. Una máquina de propaganda flotante. El corazón de la nueva paz del Imperio. Una paz construida sobre la sumisión, el silencio y el espectáculo. Después de las ejecuciones, habían convertido la estación en una maldita atracción turística. La gente hacía cola para ver la plataforma donde murieron las generales. Se tomaban fotos junto al podio acribillado a balazos como si fuera una atracción de parque temático. Nauseabundo. Sacó los esquemas. Los viejos. Los reales. No la basura pulida que el Imperio daba al público. Los había robado años atrás durante su último trabajo antes de desaparecer. La estación tenía un fallo, uno que nunca habían arreglado. Un túnel de servicio construido para protocolos de evacuación. Conducía directamente debajo de la plataforma de ejecución. Había sido sellado, soldado y olvidado. Ella no lo había olvidado. Atracó su nave en un asteroide en el cinturón exterior, a medio parsec de la estación. No podía acercarse más sin alertar a los sensores. El resto tendría que hacerlo manualmente. Abrió la bodega de carga y entró en una cápsula negra sellada, su ataúd de descenso. Ya nadie los usaba. Demasiado arriesgado. Sin control de navegación. Solo física y fuego. Perfecto. Introdujo la trayectoria. Lanzada como una onda desde el asteroide, directa hacia Arctis 9. La cápsula se disparó hacia el vacío como una bala. Sin luces, sin comunicaciones, sin firma de calor. Cerró los ojos y esperó. 27 minutos después, la cápsula golpeó la estación. No explotó. Se incrustó en el andamiaje exterior con un gemido metálico. Sin alarmas, sin patrullas. El Imperio se había vuelto perezoso, complaciente, borracho de su propio poder. Abrió la escotilla con fuego y se arrastró hacia la oscuridad helada. Sus botas golpearon la parte inferior de la estación con un suave ruido sordo. Se movió como recordaba, lenta, quirúrgica, cada movimiento controlado. No era una bruta derribando la puerta principal. Ella era el bisturí. El túnel seguía allí, soldado, pero débil. Colocó las cargas. Termita silenciosa de bajo rendimiento. Siseó, brilló y devoró el acero como ácido. Luego, silencio. Se deslizó dentro. Dentro había oscuridad, pura, sofocante. La acogió. Era su hogar. El túnel ascendía en espiral, estrecho y apretado. Cada centímetro estaba cubierto de polvo y cableado olvidado. Llegó a la escotilla de mantenimiento debajo de la plataforma y se detuvo. Su corazón no latía con fuerza. Su respiración no temblaba. No tenía miedo. Estaba lista. Sobre ella, miles de ciudadanos del Imperio deambulaban por la plataforma. Turistas, oficiales, guardias, viendo la recreación diaria de las ejecuciones. Hologramas reproducían las muertes cada hora en punto. La sangre vendía entradas ahora. Plantó sus botas, apoyó la espalda y abrió la escotilla de un golpe. Salió volando como un trueno. La multitud ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Se levantó del túnel como un demonio saliendo de una tumba. Armadura negra,
cuchillas de acero mate en ambas manos, casco brillando en rojo. Los guardias se quedaron helados. Ella se movió. El primer hombre perdió la garganta antes de alcanzar su arma. El segundo recibió una cuchilla a través del ojo. Era una tormenta de movimiento. Silenciosa, rápida, definitiva. Para cuando estalló el primer grito, 4 cuerpos cayeron al suelo. Los turistas se dispersaron como ratas, pero los guardias se abalanzaron. Demasiado tarde. Dejó caer un pulso de choque en el núcleo de la plataforma. Una vieja bomba PEM de fabricación terrestre, tecnología primitiva. Los sistemas del imperio no estaban diseñados para manejarla. Toda la plaza se cortocircuitó. Las luces murieron. Los hologramas se desvanecieron. La estación tembló. Luego vino el confinamiento. Las sirenas sonaron. Los mamparos se cerraron de golpe. Pero no importaba. No necesitaba irse. No planeaba hacerlo. Se paró sobre el podio manchado de sangre donde las generales fueron ejecutadas. Miró los restos secos que aún quedaban allí como un trofeo. Sus dedos rozaron la superficie suavemente, casi con reverencia. Luego prendió fuego al lugar, no con llamas, con la verdad. Sacó una punta de datos y la clavó en la torre de comunicaciones. Pulsó en rojo. A través del imperio, las pantallas se volvieron negras, luego parpadearon, y luego mostraron su rostro, su voz. Sin filtro, sin distorsión, solo un mensaje. Las asesinasteis por espectáculo, por obediencia. Pensasteis que el miedo nos silenciaría. Pensasteis que estábamos rotos. Pero los humanos no olvidan. No perdonamos. Matasteis a nuestras líderes. Os burlasteis de nuestros muertos. Así que ahora voy a por vosotros. No estoy aquí para negociar. No estoy aquí para suplicar. Estoy aquí para acabar con vosotros. La señal se cortó. El pánico se extendió como el fuego. Se giró y desapareció en el humo mientras las tropas del imperio irrumpían en la plaza. No luchó contra ellos. No era necesario. El mensaje era el arma. Desapareció a través de los conductos, de vuelta al esqueleto de la estación. Lo había estudiado durante años. Cada pasillo, cada rotación de guardia, cada punto ciego, perseguían a un fantasma. Encontraron cadáveres. Luego atacó los cuarteles de los oficiales. 4 comandantes de alto rango, cada uno de ellos responsable de las órdenes del juicio y la ejecución. No interrogó. No hizo preguntas. Simplemente hizo el trabajo. Silenciosa, quirúrgica y cruel. El 5.º comandante suplicó por su vida. Le dejó hablar, escuchó cada excusa, cada palabra sobre órdenes y deber imperial. Luego le cortó la lengua y lo dejó con vida. Que se ahogara en silencio el resto de sus días. Colocó cargas en la red de combustible, en la reserva de oxígeno, en la torre de transmisión. Una por una, las piezas de la preciada estación del imperio comenzaron a fallar. Los sistemas se sobrecargaron. Se desataron incendios. El pánico se convirtió en caos. Las cápsulas de escape se lanzaron. Los oficiales gritaban en las comunicaciones pidiendo refuerzos. Nadie vino. La Baba Yaga no solo mataba gente. Ella deshacía las cosas. Hizo sangrar al imperio donde se creía invencible. Horas después, regresó a la plataforma de ejecución. Todo detrás de ella ardía. El cielo estaba lleno de naves que huían. La estación gritaba como un animal moribundo. Se paró sobre el podio una vez más. Esta vez, plantó una bandera. No la bandera de la Tierra. Esa ya no existía. Solo una tela negra con una línea roja en el centro. La marca de la venganza. Luego desapareció de nuevo. Para cuando llegaron las fuerzas del imperio, ya no estaba. Lo único que quedaba era ese símbolo. Y el recuerdo de lo que hizo. La llamaron terrorista, monstruo, criminal de guerra. Pero cometieron un error. Dijeron su nombre en voz alta. Y en los lugares oscuros de la galaxia, los humanos recordaron. Y por primera vez en una década, se levantaron. Hubo un tiempo en que el imperio sabía cómo controlar una historia. Tenían las cadenas, los portavoces, los falsos historiadores.
Enterraban los hechos bajo titulares limpios y ponían a funcionarios de cara impecable en cada pantalla para convertir la carnicería en un mantenimiento de la paz necesario. Pero no esta vez. No después de Arctis 9. No después de ella. No podían enterrar lo que todo el mundo ya había visto. Las imágenes de la plataforma de ejecución en llamas. La máscara de ojos rojos de la Baba Yaga mirando a las cámaras. Y, sobre todo, las muertes. No solo guardias, no solo oficiales, sino los nombres, comandantes, funcionarios de la corte, jueces que firmaron las órdenes de muerte, muertos, de manera eficiente, silenciosa, brutal. Todo el comando central de Arctis 9 aniquilado en menos de un día. Y luego ella se fue de nuevo. Ya no era solo un acto de venganza. Era una declaración. La Baba Yaga no estaba aquí para hacer la paz. Estaba aquí para desmantelar la máquina que asesinó a su gente, un tornillo a la vez. La reacción no tardó en llegar. El círculo superior del emperador emitió una recompensa a nivel galáctico. 20 millones de créditos por ella muerta. 50 millones por ella viva. Desplegaron una fuerza de tarea de cazarrecompensas, no autónomos, no mercenarios de poca monta, profesionales, del tipo que hacía desaparecer a la gente y nunca se jactaba de ello. Uno de ellos se llamaba Renick, un monstruo medio cibernético que una vez había cazado rebeldes a través de campos de asteroides con nada más que un cuchillo y una botella de oxígeno. Otro era Kuyan, un arma genética cultivada en cubas, entrenado para matar desde que podía gatear. Otros le siguieron, hombres con ojos muertos, sin conciencia y con un gusto por el sufrimiento. Se les dijo una cosa: encuéntrenla, acaben con ella, quemen todo lo que toque. Pero ella no se escondía. Estaba construyendo. El refugio estaba enterrado en las ruinas de una vieja colonia de la Tierra olvidada durante la toma inicial del Imperio, dejada para pudrirse. Debajo, en los túneles destrozados de un sistema de tren magnético colapsado, encontró lo que necesitaba. Núcleos de energía, celdas de combustible, tecnología de ocultación y un hombre que le debía todo. Su nombre era Tras, un viejo ingeniero con media cara y una pierna funcional. Solía dirigir sistemas de armas para los programas de defensa del núcleo profundo de la Tierra antes de que el Imperio enviara a su esposa a una luna de trabajos forzados y a su hija a un campo de cumplimiento. Había estado sobreviviendo a base de hongos y suciedad cuando ella lo sacó de un túnel derrumbado. Ahora trabajaba a su lado. ¿Estás segura de que quiere seguir atacando objetivos militares?, murmuró, con la voz áspera y grave. Seguirán enviando más listos, más aterradores. Ella no levantó la vista. Estaba ocupada recableando un cañón antiórbita para convertirlo en un impulsor de masa portátil. Ya enviaron a sus más aterradores, dijo. No funcionó. Trastosió, una media risa sibilante. No has cambiado. No he tenido ninguna razón para hacerlo. Él la observó por un momento, con los ojos vacíos. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué regresaste? Ella dejó de trabajar. Durante un largo segundo, solo se oyó el débil zumbido de la celda de energía a su lado. Luego sacó algo de su abrigo. Una placa de identificación, quemada, medio derretida. Ponía Holt. No se suponía que le sobreviviera, dijo. El siguiente objetivo era más ambicioso. Un relé de comunicaciones en la estación Midas, el principal centro de propaganda del Imperio para todo el Anillo Medio. No era militar. Era peor. Era donde se imprimían las mentiras, donde se reescribía la historia. Convertían las ejecuciones en justicia necesaria. Convertían la rendición de la Tierra en unidad mutua. Convertían a los héroes en notas a pie de página. Entró en Midas vistiendo un uniforme de oficial que le robó a un cadáver. Nadie la cuestionó. Se movía como si perteneciera allí. Mientras la estación transmitía mensajes aprobados por el Imperio, ella accedió al sistema principal usando una clave de encriptación rota dejada por una de las generales ejecutadas dentro del sistema central. No se limitó a borrar imágenes o archivos. Los reescribió. Empalmó las imágenes en bruto de Arctis 9 en cada flujo de retransmisión, una y otra vez. Las generales siendo llevadas a la plataforma, sus últimas palabras silenciadas por los disparos.
Luego la plataforma en llamas, su máscara, su voz. Queríais que la galaxia mirara. Ahora lo harán. Cada pantalla se iluminó con la verdad. La transmisión se volvió viral en los mundos de las colonias, incluso en los leales al imperio. La gente empezó a hacer preguntas. Los rumores se convirtieron en disturbios. Estallaron protestas. Ciudades enteras dejaron de funcionar, y, una vez más, ella desapareció. Pero ahora no era solo una asesina renegada. Era un símbolo. Rennick finalmente la alcanzó en un carguero abandonado que flotaba en la oscuridad exterior. Era una trampa. Él lo sabía. Ella lo sabía. Y ella lo estaba esperando. Él entró con todo. Equipo táctico, drones, un cañón de riel y una cuchilla vírica impregnada de neurotoxinas. Ella llegó con 2 cuchillos y rencor. La pelea no duró mucho. Le dejó pensar que tenía la ventaja. Le dejó rastrearla hasta la sala de máquinas. Le dejó hacer el primer disparo. Falló. El segundo nunca llegó. Ella ya estaba detrás de él. Murió con la cuchilla de ella en su espina dorsal y su susurro en su oído. Nunca fuiste lo más aterrador en la oscuridad. Lo era yo. No tomó su equipo, no lo necesitaba. Dejó su cadáver colgado de la cubierta principal. Un mensaje para quienquiera que viniera después. De vuelta en el espacio controlado por el imperio, las cosas se estaban fracturando. 3 colonias se apagaron después de que las milicias locales se rebelaran. Un convoy de transporte militar que llevaba prisioneros explotó. Sabotaje interno. Un diplomático de alto rango fue asesinado en medio de un discurso. Y en cada pared, cada terminal, cada trozo de pintura que pudiera contener tinta, alguien había garabateado el mismo símbolo, una bandera negra con una línea roja. La gente comenzó a llamarla la marca de sangre. Ella no inició el movimiento, pero tampoco lo detuvo. En las sombras, el emperador hervía de rabia. Está desestabilizando el anillo medio, susurró su ayudante. Y lo está haciendo sin una flota, sin financiación, solo con convicción. El emperador no respondió. Volvió a mirar las imágenes de Arctis 9. Luego emitió una nueva orden. Encuentren de dónde vino. Encuentren quién la entrenó. Quémenlos a todos. Mientras tanto, la Baba Yaga seguía moviéndose. Atacó un depósito de armas en Boroch 3. Liberó un transporte de prisioneros políticos en ruta al reformatorio de Titán. Asesinó a un coronel durante una entrevista transmitida y luego desapareció de nuevo. Pero no por mucho tiempo, porque el imperio había cometido un error. Fueron a por tras. Vinieron a por tras justo antes del amanecer. 3 naves de desembarco del imperio, cascos negros, sin marcas, silenciosas, eficientes. El tipo de equipos de asalto que solo desplegaban cuando el imperio no quería cuerpos, solo desapariciones. Sin juicios, sin noticias, solo silencio. Tras los oyó primero. Demasiado tarde. La energía en el viejo búnker se disparó y luego se cortó. Las luces murieron. Las puertas se bloquearon solas. Agarró la única arma que le quedaba. Una pistola oxidada con 2 disparos y una batería agrietada. Disparó una vez. Falló. Ellos no. Cuando la Baba Yaga regresó 6 horas después, encontró marcas de quemaduras en las paredes y sangre en el suelo. No la sangre detrás. Él no tuvo tanta suerte. Se lo llevaron vivo y dejaron algo atrás. Era un mensaje quemado en la pared con un soplete de plasma. Estabas advertida. Sin firma, sin amenazas, solo un recordatorio. Esto ya no era una guerra. Era personal. Ella no gritó, no lloró, no golpeó las paredes ni se derrumbó de dolor. Permaneció en silencio durante más de 1 hora, mirando el mensaje como si estuviera tallado en su piel. Luego recogió lo que quedaba de la consola de datos, destrozada, pero lo suficientemente intacta como para extraer una última entrada de registro. Era la voz detrás, grabada 5 minutos antes del ataque. Si estás escuchando esto, entonces vinieron. Escúchame. No vayas tras ellos así. Quieren eso. Te quieren enfadada, imprudente. Te conozco. No dejas pasar las cosas. Y tal vez por eso hemos sobrevivido. Pero te lo digo ahora, sé más lista que ellos.
Termina esto. No por mí, por Holt, por Nari, por Mendes, por aquellos a los que convirtieron en fantasmas. Lo reprodujo 2 veces, luego lo borró. Tras ya había hecho su parte. El resto era suyo. El imperio arrastró a Trasateros Prime, un sitio negro enterrado bajo una luna tóxica en el borde del sistema Eos. No aparecía en los mapas. No figuraba en los registros. Solo 2 tipos de personas iban allí: prisioneros y los muertos. Tras era ambos ahora. Pero el imperio todavía no la entendía. Ella no venía a rescatar. Venía a borrarlos. Teros Prime era una fortaleza disfrazada de mina. Desde el espacio, parecía un sitio de perforación condenado, equipo oxidado, aire envenenado, 0 señales de vida. Pero bajo la superficie había 10 niveles de bloques de prisiones reforzados, laboratorios de interrogación y bancos de datos clasificados. Nadie entraba. Nadie lo había intentado nunca, hasta ahora. Llegó en un carguero robado, una vieja nave minera de los días anteriores a la ocupación. La había pintado con óxido real, había quemado el casco con ácidos para que pareciera abandonada. Dentro había explosivos, cadáveres falsos y firmas de radiación para imitar un núcleo perforado. La patrulla del imperio la escaneó, consideró la nave muerta, la remolcó adentro para su salvamento, y así de fácil, estaba dentro. La primera muerte ocurrió en silencio. Un técnico, joven, nervioso, leyendo registros. Nunca la oyó detrás de él. La cuchilla se deslizó por la parte posterior de su cuello, justo por encima de la columna vertebral. Rápido, silencioso, eficiente. Le quitó la placa y el abrigo, caminó hacia el piso de mando como si perteneciera allí. Las cámaras la captaron, pero no activaron alarmas. Los sistemas del imperio habían sido comprometidos 4 días antes por un virus que transescribió él mismo. Sabía que algún día lo atraparían, así que le dio una forma de entrar antes de que vinieran por él. Se movió como una sombra hacia los niveles inferiores, pasando por celdas de procesamiento y cámaras de silencio. La mayoría de los prisioneros aquí ya no gritaban. Ya habían olvidado cómo. El aire apestaba a metal, sangre y amoníaco. Ella no se inmutó. Encontró atrás en el nivel 9, encadenado a un potro vertical. Todavía vivo, apenas. Un ojo hinchado y cerrado, los dedos rotos, respiración superficial, pero vivo. Su cabeza se inclinó cuando oyó abrirse la puerta. Sus labios se movieron. Sin palabras, solo algo parecido a una risa. No eres real, graznó. Ella se acercó y le puso una mano en el hombro. Suave por una vez. Estoy aquí, dijo ella. Demasiado tarde, tosió él. No, dijo ella, cortando sus esposas. Justo a tiempo. Luego sonó la alarma. No una falsa esta vez. Tenía 30 segundos. Pasó el brazo detrás por encima de su hombro y comenzó a moverse. Él no podía caminar, apenas consciente, pero respiraba, y eso era todo lo que necesitaba. El nivel 9 se bloqueó. Barreras de acero cayeron como cuchillas de guillotina. Abrió un agujero en una con una carga hueca y siguió adelante. Enviaron guardias. Ella envió cuerpos. Sus cuchillos se movían más rápido que sus rifles. Sus botas nunca fallaron un paso. No corrió. Avanzó. Cada pasillo era un campo de exterminio. Cada aliento que tomaban podría haber sido el último, pero ella no estaba aquí por la muerte esta vez. Estaba aquí por los datos. Irrumpió en la sala de servidores con 2 minutos de sobra. Tras, apenas consciente, guió sus dedos hacia el terminal correcto. Aquí es donde lo guardan, resolló. Las grabaciones, las órdenes, los nombres. Conectó una punta de datos. Los archivos brotaron como sangre de una vena. Órdenes de ejecución, videos de interrogatorios, listas negras del imperio, todo lo que negaban, todo lo que habían enterrado. Las grabaciones reales del juicio de las 3 generales. Como suplicaron, no por ellas mismas, sino para que se escuchara la verdad. Como el imperio se burló de ellas. Cómo se rieron cuando murieron. Ella no lloró. Simplemente descargó hasta el último archivo y prendió fuego a los servidores.
Salir no fue lo mismo que entrar. Ahora la estación estaba despierta. Las tropas inundaron los pisos superiores. Ella no subió. Bajó a los viejos túneles donde los depuradores de aire solían bombear oxígeno de las minas a la estación, donde nadie había estado en años. Donde tras una vez construyó un túnel de escape, por si acaso. Lo llevó a través de 3 kilómetros de túneles negros, medio inundados y llenos de podredumbre. Cada pocos pasos tosía sangre. Cada pocos minutos le pedía que lo dejara. Ella no lo hizo. Salió de los túneles justo cuando su dispositivo de seguridad se activó. El reactor falso que había plantado en la nave de salvamento se volvió crítico. Toda la instalación tembló. El fuego consumió los niveles superiores. El orgullo del imperio, su tranquilo lugar de horror, se convirtió en humo y cenizas, y ella ya se había ido. No llevó atrás a un hospital. Ya no había para hombres como él. Lo llevó a una luna tranquila que orbitaba un planeta roto y lo acostó en un búnker lleno de silencio y estrellas. No sobrevivió a la noche, pero murió libre. Lo enterró con sus propias manos junto a una bandera quemada. Junto a una tumba que simplemente decía, siguió siendo humano. Luego abrió los archivos. Los datos que recuperó de Teros Prime no eran solo pruebas. Eran la verdad. Demostraban que las ejecuciones fueron planeadas con meses de antelación. Demostraban que los cargos eran falsos. Demostraban que las generales fueron torturadas antes de sus muertes. Demostraban que el imperio nunca quiso la paz, solo el silencio. No filtró los archivos a los medios. Los reprodujo ella misma. Volvió a secuestrar los sistemas de retransmisión del imperio. Solo que esta vez, no habló. Simplemente dejó que las generales hablaran por sí mismas. Dejó que sus últimos momentos resonaran a través de las estrellas. La galaxia observó. Y esta vez, el silencio que siguió no fue de obediencia. Fue de furia. Las transmisiones se volvieron virales en 20 minutos. Sin ediciones, sin censura, sin filtros del imperio, solo imágenes en bruto y sin cortar de las últimas 3 generales de la Tierra arrodilladas y encadenadas, negándose a suplicar, manteniendo el contacto visual con sus verdugos, escupiendo sangre, pero no su orgullo. Y luego sus últimas palabras, pronunciadas ante las cámaras que el imperio creía haber borrado. Si nuestra sangre es el precio para despertar a la humanidad, que así sea. La galaxia no solo observó. Tembló. En una hora, estallaron protestas en 8 colonias. En Naro Seafur, los mineros dejaron de trabajar y bloquearon las rutas comerciales con plataformas de perforación. En la estación Salari, miles de personas asaltaron un edificio gubernamental, arrancando las pancartas del imperio con sus propias manos. En Vega Prime, una joven pintó los nombres de las generales en la torre del Capitolio en rojo. En todas partes, el mismo símbolo seguía. Una bandera negra con una línea roja, la marca de sangre. El imperio no tardó en contraatacar. Toques de queda, arrestos, ley marcial. La gente fue sacada de sus hogares y alineada en las plazas de las ciudades. Los canales de noticias huecos fueron reemplazados a la fuerza por juramentos de lealtad. Los miembros de la resistencia fueron cazados, ejecutados, transmitidos. Uno por uno, intentaron matar el impulso. Pero ya era demasiado tarde, porque el imperio ya no solo había creado miedo. Habían creado un mártir. Habían hecho de la Baba Yaga más que una leyenda. Ahora era un movimiento. Y no sabían cómo matar un movimiento. La Baba Yaga observó todo desde los confines del espacio en un carguero silencioso que orbitaba una luna abandonada. No celebró, no sonrió. Ya estaba mirando al siguiente objetivo. Porque mientras el imperio se esforzaba por combatir las rebeliones, estaban ocultando algo. Los archivos que robó de Teros Prime no estaban completos. Demasiados códigos redactados, demasiadas cadenas de mando que no llevaban a ninguna parte. Una frase se repetía constantemente. Proyecto Echelon. Sin contexto, sin nombres, solo una ubicación. Bóvedas de Oric, sector de 12, un sistema olvidado. Una estrella, sin colonias, sin valor de recursos, sin rutas comerciales. En el papel, ni siquiera existía ya, lo que lo hacía interesante. Dijo ella,
Por supuesto, que las bóvedas de Orik no eran lo que esperaba. Ninguna fortaleza, ninguna nave, solo una cáscara. Una estación en ruinas flotando en silencio, envuelta en satélites muertos y paneles solares destrozados. Parecía que había sido bombardeada hace 100 años. Y tal vez lo fue. Atracó manualmente. Sin balizas, sin señales de vida. El aire en el interior era respirable, apenas. Olía a óxido y aceite. Se movió lentamente. Los pasillos no estaban vacíos, solo abandonados. Taquillas reventadas, paredes chamuscadas, manchas de sangre secas desde hacía mucho tiempo. Pero cuanto más se adentraba, más intacto estaba todo. Luego encontró la sala de archivos, todavía en funcionamiento, todavía cálida, todavía vigilada, no por soldados, por algo más. Salió de las sombras como si hubiera estado esperando. Alto, no acorazado, sino diseñado. Carne entrelazada con fibra de carbono, venas pulsando con refrigerante. Humano una vez, ahora algo más allá. Sus ojos no eran rojos. Eran negros. Negro puro. El tipo de negro que no reflejaba nada. No habló, simplemente se movió rápido. Apenas esquivó el primer golpe. Sus manos no eran manos. Eran bisturíes, taladros y acero. La atacó con precisión, no con rabia, no torpemente como los soldados. Esto no era un arma de guerra. Era un cirujano. Luchó como siempre lo hacía. Agachada, brutal, eficiente. Pero esta cosa no sangraba bien. No se rompía como debería. Le destrozó las piernas. Se arrastró. Le cortó la garganta. Susurró, ahora te conocemos. Luego murió. Y cuando lo hizo, toda la sala de archivos se bloqueó. Forzó la apertura de la bóveda de datos. Los archivos no solo estaban redactados. Estaban encriptados a un nivel que no había visto antes. Podría haberlo descifrado. Le habría echado un vistazo y habría murmurado algo sobre protocolos negros y cortafuegos hechos de fantasmas. Pero él ya no estaba. Así que hizo lo único que sabía. Lo robó todo. Cada registro corrupto, cada flujo de memoria corrupto, cada plano, cada nombre, y huyó. Cuando desencriptó el primer archivo a bordo de su carguero, casi no lo procesó hasta que se reprodujo la voz. No la suya, no la detrás, no la de las generales, sino una voz que no había oído en 15 años. Aquí el comandante Rix. El proyecto Echelon está vivo. Hemos logrado replicar el perfil de combate del sujeto. La mímica psicoemocional completa está pendiente. Que Dios nos ayude si esta cosa escapa alguna vez. Rix, su antiguo oficial al mando, muerto en una esclusa de aire hace 20 años. Se quedó mirando la pantalla. No solo mataron a las generales. No solo aniquilaron la resistencia. La habían estado clonando, o intentándolo. Una vez fue la peor pesadilla del imperio, y querían hacer más. Versiones armadas. Despojadas de conciencia, despojadas de memoria, solo la rabia dejada atrás. Pero el proyecto Echelon había fallado. Vio los informes. Todos los intentos terminaron en locura. Autoterminación, colapso neural, la cosa con la que luchó en la bóveda. Era uno de ellos. Una copia fallida. Un reflejo a medio construir. Se suponía que nunca lo sabría, pero ahora lo sabía. Y peor aún, un archivo estaba marcado como activo. Un prototipo de Echelon había escapado de la contención hace 6 meses. Sin registro de dónde, sin datos sobre quién, solo una transmisión final, distorsionada y con fallos. Si no soy ella, entonces ¿quién diablo soy? La Baba Yaga se sentó en silencio durante mucho tiempo. Porque ahora no solo tenía que derribar al imperio. Tenía que encontrarse a sí misma, o a cualquier versión retorcida de sí misma que estuviera ahí fuera, vagando, sangrando, matando. No había dormido en 3 días. No es que necesitara dormir ya. No desde los archivos. No desde esa maldita voz. Su voz, pero no. Había estado resonando en su cráneo, repitiéndose una y otra vez como un disco rayado. Si no soy ella, entonces ¿quién diablo soy? La voz era cruda, rota, confusa,
pero se parecía lo suficiente a la suya como para remover algo en lo profundo de su columna vertebral. No miedo, ni siquiera reconocimiento, algo peor. Familiaridad. Los registros de datos de las bóvedas de Oryx estaban incompletos. Pero una cosa destacaba. Una identificación de seguimiento incrustada en lo profundo de las etiquetas de uno de los sujetos de prueba de Echelon. Alguien había intentado borrarla. Falló. La siguió hasta la estación Gani, un centro comercial fuera de servicio que flotaba en el borde de un sistema muerto, fuera de la red, dirigido por contrabandistas, carroñeros y el tipo de escoria que no hacía preguntas a menos que hubiera créditos de por medio. Sin patrullas del imperio, sin leyes, un escondite perfecto para un monstruo o un espejo. La estación era un caos, embutido en acero. Civiles se arrastraban por pasillos estrechos cubiertos de humo y sudor. Niños corrían descalzos sobre placas agrietadas mientras mercenarios se bebían hasta una tumba temprana. Un médico del mercado negro intentó venderle un mad espinal antes de que hubiera bajado por completo del carguero. Lo ignoró. Estaba cazando. El rastro la llevó a través de un antro de servidores en un callejón hasta un hacker llamado Bech Albino, con la mitad de su cráneo cableado a un puerto de datos agrietado. ¿Buscas a alguien?, balbuceó, con la voz modulada por tecnología de garganta barata. ¿Algo?, corrigió ella. Deslizó un fragmento sobre la mesa. La ID del prototipo ardía en su superficie en glifos rojos bajos. Sus ojos temblaron. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, arrepintiéndose ya. ¿Respuesta? Él dudó, luego se inclinó más cerca, con voz baja. Alguien pasó por aquí hace una semana. Sin nombre, piel quemada, voz destrozada, pero pagó con un código del imperio. Así que tenía tu cara. Eso captó su atención. ¿Dónde está ahora? Se fue rápido. No habló. No comió. No parpadeó. Solo miraba. ¿Dirección? Tocó la pantalla detrás de él. Se iluminó una ruta de vuelo. Una que no iba a ninguna parte. Una luna basura. De Amos Z. Nadie va allí. No a menos que quieran desaparecer. Se levantó. Sin gracias. Sin amenazas. No era necesario. La mirada en sus ojos lo decía todo. Aterrizó en Damoseta en medio de una tormenta de azufre. La visibilidad era cero. Los vientos aullaban como sirenas. La niebla ácida roía su armadura mientras descendía a lo que parecía una instalación de investigación abandonada, medio enterrada en cenizas. El lugar había estado fuera de servicio durante años. Sin señales de vida, sin comunicaciones, excepto por una cosa. La señal de seguridad estaba en bucle. Alguien se estaba escondiendo. Alguien que no quería ser encontrado. Entró. Cuchillas desenvainadas, ojos agudos. Los pasillos eran estrechos, húmedos, parpadeando con luces de emergencia medio muertas. Sus botas resonaban en el metal empapado por el tiempo y el silencio. Luego un susurro a través de la estática. No deberías haber venido. No era una advertencia. No era una amenaza. Era culpa. Siguió la voz. Sin dudar. Sin miedo. Luego la vio al final de un largo pasillo, sentada en un círculo de espejos rotos. Misma altura, misma complexión, mismas cicatrices, misma cara. Excepto que no. Esta había salido mal. Piel quemada, cabello como alambre roto, ojos no rojos, no negros, sino parpadeantes como si no pudieran decidir qué eran. No se inmutó cuando la Baba Yaga levantó su cuchilla. Ni siquiera se levantó. Adelante, susurró. Mátame. Ya lo has hecho antes. Nunca te he visto en mi vida, dijo la Baba Yaga. Exacto, respondió el eco. Se miraron la una a la otra durante lo que pareció una hora. Luego la copia, no una copia. La renegada de Echelon se levantó lentamente, temblando. No se supone que esté viva, dijo. Me hicieron a partir de tus recuerdos, de tus instintos, pero no de tu alma. La Baba Yaga no respondió. Crees que solo soy un arma, ¿verdad? Continuó. Solo una sombra. Pero lo recuerdo todo. Cada muerte, cada grito, incluso los que nunca sucedieron. Lo llamaron programación.
¿Y tú les creíste? No. Se giró, mirando a la pared. Los sentí. La Baba Yaga se acercó, con las armas aún en alto. ¿Por qué huir? Porque no fui hecha para sobrevivir. Fui hecha para reemplazarte. Se tocó la sien. Pero no pudieron hacerlo bien. Tu mente no cabe en una caja. Intentaron eliminar tu dolor, tu culpa, tu humanidad. Pero sin eso, perdí mi centro. Me volví salvaje. Maté a toda la tripulación de una base por instinto. ¿Por qué no acabar con ello? Lo intenté, más de una vez. Pero tu cuerpo no muere fácilmente. La Baba Yaga la estudió por un momento, luego bajó ligeramente la cuchilla. Eres un error, dijo. Lo sé. Entonces ayúdame a corregirlo. La renegada parpadeó. ¿Quieres usarme? No, quiero destruir el programa que te creó, no solo el imperio, las raíces, los laboratorios, los sitios negros. Ya los han movido, susurró la renegada. Vi los informes. Echelon no estaba aislado. Era el prototipo de algo peor. Legión. Han comenzado a clonar a otros, no solo soldados. ¿A quién? A las generales. Holt, Mendes, Nari. No están descansando. Están siendo copiadas. Replicadas. Con la mente borrada. La Baba Yaga sintió que algo se le caía en el pecho. No era rabia. Era profanación. La renegada la miró, por una vez con miedo real. Usarán sus caras, sus voces. Las convertirán en armas de propaganda. Las harán luchar contra la misma gente por la que murieron. Esa fue la línea. Eso fue todo. La Baba Yaga levantó su comunicador de muñeca, sacó un microdrive de debajo de su armadura, lo conectó. Coordenadas, espetó. Del nuevo sitio, Legión. No sé dónde exactamente. Entonces adivina. La renegada se adelantó, temblorosa, y tecleó una cadena. Aquí. Una zona roja cerca de la fisura aerodaniana, oculta, escondida en un pozo de gravedad. Sin rutas de salida. Un suicidio si entras a ciegas. La Baba Yaga ni siquiera parpadeó. Yo no entro a ciegas. La renegada dudó de nuevo, luego preguntó, ¿qué pasará conmigo? ¿Ayudas, mueres, o te quedas aquí y te pudres? No me importa. Eso era cierto, pero la renegada dijo algo inesperado. Iré. Estás rota. Exactamente por eso debería. Tu venganza. Yo soy la consecuencia. La Baba Yaga la miró una última vez. Luego le dio la espalda y se alejó. Equípate. Para cuando el carguero rompió la órbita, la tormenta se había tragado la instalación. Pero la tormenta que se avecinaba haría que aquello pareciera una llovizna. Porque el imperio no solo había creado un monstruo. Habían replicado a los caídos, convertido a los héroes en armas. Y para la Baba Yaga, no había crimen peor que robar a los muertos. La fisura aerodaniana era un cementerio de estrellas fallidas. Se extendía a través del negro como una cicatriz, densa con campos de gravedad aplastados, anillos de escombros rotos y lunas destrozadas. Ninguna nave la cartografiaba. Ninguna ruta pasaba por ella, no porque no pudieran, sino porque nadie que entraba regresaba, y eso la convertía en el lugar perfecto para esconder a Legión. La Baba Yaga se sentó en silencio mientras la renegada, el prototipo de Echelon, la que llevaba su cara pero nada de su alma, ajustaba el blindaje del carguero para la entrada. Fuera de la ventana, las estrellas parpadeaban y se retorcían de forma antinatural, dobladas por pozos de gravedad que se habían colapsado sobre sí mismos. No solo estaban volando a través del espacio, estaban volando a través del infierno. ¿A qué profundidad está enterrada esta instalación?, preguntó, con voz baja, concentrada. La renegada, que ahora se hacía llamar Sade, movió sus dedos agrietados por el panel de control. 6 clics bajo la superficie de una luna muerta, oculta, rodeada de distorsión gravitacional. Un puerto de aterrizaje, sin salidas, una sola entrada y una sola salida. Sade no sonrió. ¿Segura de que esto no es un suicidio? Cuento con ello. Aterrizaron bruscamente. Demasiado bruscamente. La gravedad era antinatural, artificial, fluctuante, diseñada para desorientar,
para hacer que el cuerpo cuestionara su propio peso. Sus botas golpearon acero incrustado en piedra. La bahía de atraque se selló con puertas de aleación reforzada más gruesas que las de cualquier estación militar que hubieran visto. No hubo comité de bienvenida, ni sirenas, solo silencio, y una luz roja parpadeando débilmente sobre la escotilla. Solo ADN autorizado. La Baba Yaga se adelantó. La escaneó y se abrió. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber. Habían construido este lugar para ella, o para versiones de ella. Dentro, el aire era frío, controlado, estéril. Las luces parpadeaban en un pulso lento, de rojo a blanco, como un latido de corazón. Las paredes eran blancas, no del gris del imperio, no de acero militar, sino de blanco de laboratorio. Del tipo que intenta convencerte de que todo está limpio, incluso cuando la sangre todavía se está secando. Sade se detuvo en el pasillo. Estaba sudando. Modelaron este lugar basándose en tu antigua instalación de entrenamiento, susurró. No solo físicamente. El olor, la presión, incluso la temperatura. Todo es familiar porque tiene que serlo para ellas. ¿Para quién? Pero la Baba Yaga ya sabía la respuesta. Las clones. Llegaron a la primera cámara de observación y miraron a través del cristal reforzado, y lo que vieron golpeó como un martillo en el estómago. 3 sujetos, misma postura, misma complexión, mismas caras. La general Lyra Méndez, la comandante Nari Echón, la almirante Karin Holt. Excepto que no lo eran. Estas mujeres llevaban trajes blancos, limpios y esterilizados. Sus ojos estaban vacíos. Sus movimientos lentos, robóticos, deliberados, controlados. No gritaban. No se resistían. Ni siquiera estaban vivas. No de una manera que importara. Sade parecía que iba a vomitar. Ni siquiera saben quiénes son. La Baba Yaga no respondió. Sus nudillos se blanquearon alrededor de la empuñadura de su cuchilla. Se adelantó y tocó el panel de control. Líneas de código y registros del sistema pasaron rápidamente. Los leyó deprisa. Acondicionamiento militar, impronta neural, bucles de bloqueo de comando, y una frase repetida en la parte superior de cada pantalla. La obediencia es restauración. Una voz llegó a través del sistema de altavoces sobre ellas. Suave, tranquila, artificial. Ah, habéis llegado. La Baba Yaga no levantó la vista. Muéstrate. Ya lo he hecho, dijo la voz. Ellas son yo. Tú eres yo. Todo aquí eres tú. Sade enseñó los dientes. No somos tuyas, ¿verdad? Entonces las luces cambiaron. El suelo bajo ellas se abrió, dejándolas caer a una cámara inferior. No era una trampa. Una revelación. Aterrizaron en el núcleo de Legión. Filas, no, columnas de cápsulas de vidrio suspendidas. Cientos de ellas extendiéndose en la oscuridad. Cada una con una figura humana dentro. Algunos jóvenes, otros viejos, algunos en medio del combate. Todos ellos llevando el rostro de un héroe, de los caídos, de ella. La Baba Yaga se adelantó, congelada. Encontró una cápsula. Los ojos dentro parpadearon y se abrieron. Era su propio rostro, sonriendo, luego crispándose, luego fallando hasta convertirse en algo hueco. Sade retrocedió, temblando. Estas no son copias. Son fantasmas. Recuerdos en un bucle. Cáscaras forzadas a la obediencia. Esto no es resurrección. Es tortura. La voz regresó, más fuerte ahora, resonando desde las propias paredes. Nunca se pretendió que fuerais individuos. Se pretendía que fuerais armas. Propósito sin dolor. Claridad sin duda. Tú eres el prototipo. Y ella es el defecto. Por primera vez, la Baba Yaga sintió un escalofrío recorrer su núcleo. No solo habían intentado reemplazarla. Habían estudiado sus defectos, su humanidad, y la habían despojado de todo lo que recrearon. No habían construido soldados. Habían construido máquinas que parecían mártires. Y ahora querían borrar la cosa real. Anula los bloqueos, dijo, con voz plana. ¿Qué? Sade parpadeó. ¿Qué estás haciendo? Cada cápsula, cada sistema,
Ábrelos. ¿Por qué? No son personas. Son prisioneras, igual que lo eras tú. Y si mueren, mueren libres. Sade se movió hacia el sistema principal. El sistema luchó contra ella. Pero ella fue construida para esto. Rompió la encriptación como si fuera su segunda naturaleza, porque lo era. Tenía su cerebro, su fuego. Pero esta vez lo estaba usando para quemarlos. Las alarmas chillaron. Las cápsulas sisearon. Toda la cámara comenzó a temblar. Y entonces llegó el guardián de Legión. De 9 pies de altura, un híbrido de acero, hueso y código de comando. No se parecía a nadie y a todos a la vez. Una máscara formada por 1000 rostros escaneados. Voces superpuestas en un coro de comandos. Descendió del techo como un segador y habló no con sonido, sino con órdenes. Retírense. La Baba Yaga no lo hizo. Cargó. La lucha fue brutal. Esto no era solo un guardaespaldas. Era la versión final de Echelon. Un dios sin mente. Esquivó un golpe que partió el suelo, rodó ante un barrido que destrozó el hormigón. Contraatacó, las cuchillas rebotando en una armadura que parecía aprender con cada impacto. Sade disparó desde arriba, apuntando a articulaciones, sensores, cualquier cosa vulnerable. Nada funcionó hasta que la Baba Yaga dejó que la inmovilizara, dejó que se inclinara, y le clavó un núcleo criogénico directamente en la boca. Ahógate en tu perfección. Se congeló al instante, luego explotó. La reacción en cadena alcanzó el núcleo de energía. Sade gritó por las comunicaciones. Las clones. No podemos salvarlas a todas, respondió la Baba Yaga. Pero no estamos aquí para salvar. Estamos aquí para terminar. Colocó las cargas. Una en la cámara genética, una en el archivo neural, una en el corazón del procesador de Legión. Luego encontró las 3 cápsulas de nuevo, Mendes, Holt y Eon. Y se paró frente a ellas, con los ojos cerrados, una mano en cada superficie de vidrio. Siento que os hayan hecho esto, susurró. Ahora nadie volverá a hacerlo jamás. Ella y Sade apenas lograron salir. La lanzadera rozó los escombros que se derrumbaban mientras toda la instalación de Legión se consumía en un fuego blanco, consumida por su propia enfermedad. Una tumba, una advertencia, una tumba final para los muertos que el Imperio intentó manipular. De vuelta en el carguero horas después, Sade se sentó en silencio. «Lo hiciste», murmuró. «Se acabó». «No», dijo la Baba Yaga. Se paró en el mirador, observando cómo la fisura detrás de ellos se colapsaba en la oscuridad. «Todavía respiran. Y nosotras todavía sangramos. Siempre había sabido que terminaría así. No con paz, no con rendición, no con perdón, sino con fuego. Con el colapso de algo tan grande que pensaba que no podía caer. El Imperio había construido su trono sobre mentiras, cadáveres y silencio. Creían que el miedo era suficiente para mantener a la gente a raya. Que la muerte podía borrar la rebelión. Que al borrar los nombres de las mujeres que asesinaron, Holt, Mendes, Eon, podrían borrar también su legado. Estaban equivocados. Ahora, por toda la galaxia, su control se estaba desvaneciendo. Sectores se habían apagado. Gobernadores habían desaparecido. Estaciones ardían sin explicación. Sus flotas se volvieron hacia adentro, persiguiendo sombras. Pero no eran sombras. Era ella. La Baba Yaga había regresado a la Tierra por última vez. No para descansar, no para esconderse, sino para recuperar lo último que el Imperio no se había llevado. El archivo negro. Enterrado bajo los huesos del viejo mundo, bajo los restos de una ciudad que una vez levantó revolucionarios y los dejó morir de hambre, había un búnker sellado con sangre humana y juramentos olvidados. Las generales se lo habían dejado. Una bóveda de nombres, códigos, secretos, y dentro de ella, la ubicación del emperador. No como clones, no como hologramas. El real, todavía respirando, todavía protegido, todavía pudriendo la galaxia desde su asiento dorado. Estaba en Salem 9, una estación del tamaño de un planeta construida alrededor de una estrella escondida dentro de una nebulosa giratoria. El Imperio lo llamaba el Trono del Orden. No estaba en los mapas.
No era necesario, porque nadie lo había violado nunca. Estaba defendido por 3 flotas, rodeado de campos de energía equipados con satélites de aniquilación guiados por IA y una red de defensa orbital alimentada por soles. Pero todo eso ya no importaba, porque ella no tenía ejército, ni cadena de mando, ni política, solo un carguero cargado de venganza, una clon renegada llena de culpa y un conjunto de coordenadas que nadie había visto en 20 años. Y la única cosa que el Imperio temía más que la rebelión, un ajuste de cuentas. Entraron en el sistema con los motores fríos y las armas apagadas. Carrera silenciosa. Suicida. Perfecto. La red de defensa se fijó en ellos al instante. Se lanzaron drones. Las unidades de la flota se movieron. Se enviaron señales de aniquilación. Sade se volvió hacia ella. No hay vuelta atrás. Nunca la hubo. Podrías morir. Ya lo hice. Y entonces pulsó el interruptor de anulación. La nave se iluminó con una sola señal. El símbolo, bandera negra, línea roja, cada célula rebelde, cada nave fantasma, cada forajido que aún recordaba lo que les robaron. Lo vieron y se movieron. En los siguientes 15 minutos, el caos se desató en todo el sector. Naves de guerra de forajidos se desocultaron. Cruceros secuestrados bloquearon las comunicaciones. Minas explotaron a lo largo de las líneas de la flota. No fue una batalla. Fue una emboscada que llevaba 2 décadas preparándose, y la Baba Yaga cabalgó directamente por el medio como una bala apuntada al corazón. Su nave atravesó las defensas exteriores. Sade disparó torretas automáticas, hackeó puntos ciegos, introdujo códigos de virus en sistemas de IA que todavía tenían viejos fallos terrestres. Atravesaron la última puerta con solo el 20% de integridad del casco, pero fue suficiente. Golpearon la superficie de Salem 9 como un martillo. Sin autorización de aterrizaje, sin advertencia. El trono tenía visitas. El palacio no era hermoso. Era grotesco. Construido con vidrio y oro extraídos de estrellas muertas. Un monumento a la decadencia en una galaxia que se ahogaba en polvo. No disminuyó la velocidad. No se detuvo a admirar los pasillos bordeados de bustos de mármol de tiranos. Caminó a través de él como si perteneciera, porque en cierto modo, lo hacía. Esto era en lo que la habían construido para convertirse. Y ahora había venido a matar al Creador. Lo encontraron en el Salón del Silencio. Sentado en un trono tallado en huesos, reales, vistiendo una túnica con tecnología de cristal, el rostro envejecido pero no débil, los ojos agudos. No se inmutó cuando la Baba Yaga apareció. Siempre supe que volverías, dijo con calma. No sabías nada, dijo ella. Sabía que eras el defecto final, un prototipo construido sobre el dolor en lugar de la programación. Y pensaste que podrías mejorarme. Él sonrió. Lo hice. Entonces la pared lateral se abrió y la última clon salió. Perfecta, fresca, impecable. No un prototipo. Una copia final. Vestida con armadura negra, ojos rojos, un rostro que no tembló cuando levantó su rifle. La Baba Yaga la miró, luego de nuevo al emperador. No voy a luchar contra mí misma otra vez. No lo harás, dijo él con aire de suficiencia. Ella no eres tú. Es mejor. Entonces la clon habló, pero la voz no era la suya. Era la de Holt. Permiso para disparar, comandante. La Baba Yaga se congeló. No solo la clonaron. Habían fusionado recuerdos, personalidades, hibridado a las mismas personas que ejecutaron. Habían tomado la voz de Holt, los ojos de Mendes, la rebeldía de Echón. No hicieron soldados. Hicieron generales Frankenstein, armas vivientes en la piel de fantasmas. Y por primera vez en años, algo dentro de ella se rompió. Sade se adelantó. Miró a la clon final, con los ojos muy abiertos. Tú no eres ella. No eres ellas. Solo eres ruido cocido y al que le han dicho que sea un arma. La clon dudó. El emperador ladró. ¡Fuego! La clon levantó el rifle, apuntó, no a la Baba Yaga, a él. El disparo le voló la cabeza al emperador. Sangre y datos salpicaron las paredes blancas. Nunca lo vio venir,
porque no se dio cuenta de que incluso las mentes sintéticas pueden recordar el dolor. La clon se derrumbó, temblando. La Baba Yaga se acercó al trono, se paró donde él murió, donde todo comenzó. «Quémalo», le dijo a Sade. Sade dudó. ¿Y la gente que todavía sirve a este lugar? Tuvieron una opción. Todos la tuvimos. Luego le entregó el detonador. La explosión fue tan brillante que partió la nebulosa por la mitad. Salem 9 se silenció para siempre. 1000 sistemas vieron el destello y supieron que el trono había desaparecido. El emperador estaba muerto. La Baba Yaga había ganado. Pero no se quedó. No celebró. No dio discursos. Ella y Sade desaparecieron de nuevo en la oscuridad. Todavía había sistemas que sanar. Todavía fantasmas que enterrar. Todavía cenizas por las que caminar. Porque la venganza es un fuego.